¿Ya estamos? No, Ah, me voy en contra. No está en el mío. si hacemos así también en medio, y como es tan largo, siempre lo vas a abrir por ahí. Isaías, Jeremías son... Muy bien. Pero antes de hablar del capítulo 1, porque vamos a leer el capítulo 1, vamos a hablar un poquito de Isaías. ¿Quién era Isaías? Y lo que es el nombre, qué significa el nombre, en qué época vivió. Entonces vamos por eso. Primero lo primero. ¿Qué significa Isaías? Isaías significa... Está todo medio raro ahí, pero es... En realidad, Yahweh ha salvado. Se puede, en hebreo se pronuncia Yeshá o Yeshayahu. Está en las dos formas en el libro. Entonces, pero básicamente significa eso. Yahweh o Yah ha salvado. Muy bien. Y este hombre, Isaías, era de la tribu de Judá. ¿Quién era de la tribu de Judá que ustedes conocen? A ver. Los chicos atrás. ¿Quién era de la tribu de Judá, Iván? ¿Quién era de la tribu de Judá? Importante. De Judá. ¿Quién? No, ¿quién venía ahí? El rey David. ¿Y quién más vino de Judá? Los judíos. Los judíos vienen de Judá. ¿Y quién más? Muy bien, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Mesías. Está frío. Yeshua viene también de la tribu de Judá. Entonces, y él era una parte, cuenta la tradición, que también era de la familia, era una familia apoderada, o sea, tenía acceso a la realeza. Porque, acordémonos que Israel se había dividido en dos, era todo un reino, estuvo 3 años, con 3 reyes unificado Israel, David, Saúl, David y Salomón. Pero después de Salomón, el reino se divide en dos. Queda Judá, que es el reino del sur, y la casa de Israel, que es el reino de todas las 10 tribus restantes. Abajo estaba Judá y Benjamín. Pero Judá era la más importante, entonces se llamó Judá. De ahí vienen los judíos que tenemos hoy. Y arriba estaban las 10 restantes. Entonces, Isaías era de acá, está en el reino del sur, y está, porque históricamente pasa algo, o sea, hay que ponerlo en el contexto histórico que estaba pasando. Porque bueno, los reinos estaban divididos. Y lo que pasó que el reino del norte, Israel, en el tiempo que estaba Isaías, fue el tiempo que fue llevado cautivo todo Israel, todo el reino del norte, y había quedado Judá. Entonces, Isaías es el profeta y le habla directamente a la gente, a los líderes de Judá, ¿sí? A los gobernantes, a los que estaban a cargo. Esa era su misión, pero siempre en el reino del sur. Muy bien. Otra cosa importante. No está todo en orden cronológico. No es como que Isaías escribió todo así como lo tenemos Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3. Fue compilado más tarde de esta manera, ¿sí? Entonces, gracias. Lo que vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 1 no es lo primero que escribe Isaías. Lo escribió mucho más adelante. También es un profeta mayor. ¿A qué se dice profeta mayor? ¿Por qué se dice profeta mayor? ¿Saben? Porque es muy extenso el libro. Los profetas menores son los que tienen una carta, un capítulo, 2 capítulos. Los mayores son 3. Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esos tienen muchos. ¿Está? Y es anterior porque es anterior del exilio. Muy bien. Isaías también se le llama la mini Biblia. ¿Saben por qué?
¿Cuántos capítulos tiene, cuántos libros tiene la Biblia? ¿Total? Sí, Es 66. 66 libros. ¿Y cuántos libros tiene Isaías? Tiene 66 capítulos, igual que la Biblia. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, el Tanaj? 39. ¿Y el Nuevo? 27. Bueno, Isaías también tiene dos grandes divisiones. Una que anuncia juicios, que son hasta el capítulo 39, y la futura restauración del capítulo 40 hasta el final. Tiene la misma división que tiene la Biblia del Antiguo y Nuevo. O sea, y en muchas cosas coinciden cada capítulo con el libro. Por ejemplo, el capítulo 1 coincidiría algunos temas con el Génesis. El capítulo 2 tiene algunas cosas de... O sea, no es por nada que está la división así. Así es. Fue escrito en el transcurso de varios reyes, del 720 al 681, y fue contemporáneo con Amós y Oseas, que son... Amós y Oseas eran los profetas del reino del norte, cuando fueron llevados a la cautividad al reino del norte, y Isaías quedó en el reino del sur. Eran contemporáneos. Entonces, cuando uno lee Isaías, también sería bueno leer, cuando uno estudie, Amós y Oseas juntos, porque es el mismo contexto político regional. Muy bien. Y, por último, la nueva sería forma de dividir Isaías, porque hay controversia en esto. Hay gente que dice que Isaías lo escribió es un solo autor. Y otros que dicen, basado en esto, es que fueron varios autores. Y los que lo dicen así lo dividen del 1 al 39, que es el proto Isaías, del 40 al 55 del autor Isaías, y del 56 al 66 el escrito Isaías. No voy a dar por qué, las razones, uno piensa que fue así, otros un solo autor, después lo podemos charlar, para no perder tiempo. Muy bien, y ahora sí vamos a leer. Una breve introducción para entender qué estaba pasando acá. Muy bien, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. O sea que estuvo en el transcurso de ¿cuántos reyes? 4 reyes. Un rey tuvo 4 años nada más, por ejemplo, o sea que fueron algunos reinados cortos. Acaz fue un rey un desastre. Jotam fue algo bastante bien, y Ezequías limpió toda la porquería que había traído Acaz al templo y todo eso. Muy bien. Dice así: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y esto habla más o menos nos lleva a cuando estaban en Egipto. ¿Cuántos eran? 70 en total, y de ahí que salió una gran nación, ¿no? Se engrandeció. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el presebre de su señor. O sea, un buey es alguien que le entrena y hace el trabajo que le hace el señor. Y el asno siempre sabe a dónde volver, ¿no? Ustedes dejan un caballo o algo y siempre, o el asno, el burro, siempre vuelve a donde, el lugar de la casa. Pero dice: Israel no entiende y mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando habla de conocimiento de Dios, ¿de qué está hablando? ¿Qué piensan ustedes? ¿De las leyes? Sí, de las leyes. Muy bien, miren lo que dice 1 Samuel 2:12. Dice: los hijos de Eli eran hombres impíos quiere decir que eran pecadores, y al ser así no tenían conocimiento del Señor. Proverbio 2:1 dice: hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, y si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, y se llama la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría y conocimiento y ciencia ciencia brotan de sus labios. Y
Oseas dice, mi pueblo fue destruido. Oseas, ¿con quién estaba? ¿Se acuerdan? Junto con Isaías, el reino del norte. ¿Por qué? Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. O sea que está hablando conocimiento con el conocer la ley de Dios. Y 1 Juan 2.3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿sí? Guardamos sus mandamientos. Entonces, una persona que no guarda los mandamientos, que no vive de acuerdo como Dios quiere que vivamos, y dice, sí, yo voy a la iglesia, ¿esa persona conoce a Dios realmente? ¿Para Dios esa persona es algo? Bueno, sí, es una persona, ¿no? Pero para esa persona es como si no conociera a Dios. ¿Sí? Entonces decir que yo conozco a Dios y no vivo de acuerdo como Dios me manda, Es lo mismo que no conocerlo. es lo mismo que no conocerlo. Muy bien, dice, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira del Santo de Israel y se volvieron atrás. Miren, ¿es lo mismo? ¿Todos los pecados son iguales? ¿Ustedes qué piensan? Sí. ¿Sí? ¿Y todos tienen la misma consecuencia? No. ¿Sí o no? No. Pero dice que la paga del pecado es la muerte. Todos tienen la misma consecuencia. Por pecado, Básicamente, No podemos ser tibios en esto, ¿no? sí, no, claro. A ver, no todo el pecado es lo mismo. Hay pecados y pecados. Dice la Biblia que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Ahora, todos los pecados nos alejan de Dios y necesitamos algo para redimirnos ante Dios. Por eso, ¿por quién está para eso? Por todos los pecados. Nuestro Señor, ¿no? Que murió en la cruz para limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero no todos los pecados son lo mismo. Miren, en este texto tenemos todos los pecados mencionados. Vamos a analizarlo uno por uno. Dice, oh gente pecadora. Y cuando dice gente, habla de goín. La palabra en hebreo es goín y significa gente que no conoce a Dios. Los pueblos, los gentiles. ¿Sí? Primero lo llama a los gentiles, dice, gente pecadora. Entonces, gentiles, pecadores. La palabra para pecadores acá es hatá. Y esta palabra es pecado que no se sabe que no sabe que está pecando. ¿Me entiendes? Que no... Pecado desde la ignorancia. De ignorancia, eso. Pecado es ignorancia. Entonces, los gentiles pecan de ignorancia ¿por qué? Porque no conocen a Dios. No tienen ley. Su pecado lo va a llevar a la condenación, sí. Pero son pecados de ignorancia, que uno no lo hace queriendo. El segundo pecado, dice cargado de maldad, pueblo cargado de maldad, es la palabra abón, que ese sí es un pecado que yo sé que estoy haciendo el mal. ¿Se entiende? Premeditado. Premeditado. Dice, no adulterarás, yo sé que no tengo que adulterar, igual adultero. O no robarás, sé que no tengo que robar, igual robo. Eso es abón. Por ejemplo, el homicidio, el matar, es un pecado de esto, pero puede ser, por ejemplo, que uno mató sin querer. Entonces eso no es el abón porque fue un accidente. Pero cuando uno premeditó algo, ya es esto. Y por lo general los pecados de muerte son abón. ¿Sí? ¿Vieron que la Biblia hablaba de pecados que había que apedrearlos? Por ejemplo, la homosexualidad, el adulterio. Había varios pecados que debían ser apedreados, se leen en la Biblia. Esos son pecados que eran abón, premeditados. Que, por lo general, ¿no? Y después dice generación de malignos. Y la palabra maligno es ra. Que fíjese lo que significa, le puse. Arruinar, literalmente al despedazar, figuramente hacer o ser bueno para nada, malo, social o moralmente. Entonces, el ser, dice, generación cargada de maldad, eso, que son buenos para nada, que arruinan todo. Y dice, hijos depravados, y que depravados son corruptos. Acuérdense a quién estaba hablando. Isaías, ¿quién hablaba?
A las clases altas. a las clases altas. ¿Sí? Porque ellos son los que tenían que encargarlos a dirigirlo. Dice, dejaron al Señor y provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Miren lo que dice, ¿qué dice la Biblia acerca de aquellos que conocen a Dios y lo dejan? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero le aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje que acabamos de leer? ¿Qué opinan ustedes? Fuerza. Y el que se aleja de haber conocido al Señor y vuelve a los caminos cristiantes, piensa lo mismo que eso. Hubiera sido mejor no haberle No haberlo conocido. En Hebreos dice, hay de aquellos que una vez habiendo conocido y se dan vuelta atrás, como pisotearan la sangre del Mesías. ¿No dice? ¿No dice eso? O sea, alejarse de los caminos de Dios una vez que ya fuimos redimidos es como pisotear y tener en vano y menospreciar lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan lo que pasó cuando estaban por cruzar el río Jordán, que mandan a los espías a la tierra prometida? Vuelven con el reporte malo, 10 menos 2. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron después que vienen con el reporte malo esta gente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo? Tuvo miedo. Tuvo miedo, pero ¿qué pasó? ¿Qué empezaron a organizarse? ¿Cómo volver a Egipto? ¿Se acuerdan? Mejor hubiera sido volver a Egipto y que en vez de habernos ido. ¿Y qué pasó? ¿El Señor qué pasó con esa generación? Fue la que el terremoto después. ese que los No, comía todos. no, Fue lo que no entró después de No la lo tierra dejó entrar a prometida. la tierra prometida. 40 años en el desierto hasta que se murieron todos. Todos los que se rebelaron, ¿no? Únicamente los hijos pudieron entrar. El hecho de haber quejado y de haber deseado volver atrás le bastó para no volver a entrar a la tierra prometida. Lo mismo dice Pedro. Y acá el Señor le está reclamando a los israelitas, a los líderes, y por hecho a todos los que están atrás, que se volvieron atrás, como si nunca habían conocido los caminos del Señor. Pero quiero que noten algo antes de seguir. Aunque estos se volvieron atrás, fíjense lo que dice después de generación de malignos. ¿Cómo los llama? Hijos depravados. O sea que todavía el Señor los sigue considerando hijos, ¿sí? Aunque estaba dolido por todo lo que estaban haciendo. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda la casa está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades expuestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas como asentamientos extraños. Y queda la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Jerusalén. Cuando habla, cada vez que leamos hija de Sión en la Biblia, habla de Jerusalén, la ciudad. Como enramada en viña. Enramada en viña quiere decir, ¿vieron cuando ponen las viñas, las vides, para la uva, hacen como una enramada, como una casita, sacan la uva y después queda todo abandonado? Entonces está diciendo eso. Enramada en viña y como cabaña de medonar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no lo hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Bueno, sabemos qué pasó con Sodoma y Gomorra, fueron destruidas. ¿Qué está diciendo acá en todo este pasaje que leímos?
¿por qué queréis ser castigado aún? Dice, y si el Señor no hubiera dejado un resto, seríamos como ellos. ¿Se acuerdan que les dije que había pasado acá? ¿Qué había pasado? Los del norte habían sido secuestrados para esclavos. Asiria, que todavía más al norte, vino y llevó cautiva a Israel. Sí. Sennacherib, el ejército que había conquistado todo esto, ingresó a Judá. Jerusalén está más ahí. Pero, claro, Jerusalén es una ciudad amurallada y muchas ciudades allá no eran amuralladas. Y la mayoría de las ciudades de Judá que habían pasado con el rey Ezequías habían sido tomadas. La única que quedaba, ¿quién era? Jerusalén, una sola ciudad. Entonces, bien podemos ubicar este Isaías 1 casi al final del ministerio de Isaías, porque Ezequías fue el último rey donde estuvo vivo Isaías, ¿no? Entonces está diciendo Isaías, le está diciendo, miren cómo quedan todas las ciudades. ¿No se dan cuenta que esto es culpa de nuestro pecado? ¿No se dan cuenta que Dios nos está castigando por habernos abandonado, por no haber tenido conocimiento de Él, por pecar sabiendo que estamos pecando y actuar como los gentiles y todo esto? ¿Se entiende? O sea, y Dios dejó Jerusalén. ¿Por qué dejó Jerusalén? Por el pacto que había tenido con David. Por eso, y acá lo dice, si el Señor no hubiera dejado un resto pequeño, serían como ellos, como Sodoma y Gomorra. Versículo 10. Dice, muy bien, habla de Sodoma y Gomorra en el versículo 9, ¿no es cierto? Que si el Señor no hubiera dejado un resto, serían como Sodoma y como Gomorra. Entonces ahora le dice el versículo 10, príncipes de Sodoma. ¿A quién está hablando? ¿Príncipe de Sodoma? Sodoma no existía más. A los príncipes de Judá, a los gobernantes. Oíd palabra del Señor y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, está llamándonos a reflexionar. Miren lo que dice la Biblia sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas veces el Señor le llama la atención a Judá y los compara con esto? La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Hay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. O sea que ellos se gozaban en el pecado que estaban haciendo. O sea, era como que, yo me deleito, sé que esto está mal, que afanar está mal, pero mirá todo el dinero que estoy haciendo, y que con la corrupción que estaban haciendo, y mirá, y ostentaban, y todas esas cosas. No lo ocultaban, lo hacían público, no les interesaba un comino. Miren lo que dice Jeremías, y Jeremías también era un profeta en Judá. Y los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban con mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. O sea, hasta los mismos profetas en Judá no le enseñaban al pueblo a salir de la maldad. Continúen en eso. Los fortalecían. Seguí pecando, seguí haciendo esto que está todo bien acá. Y miren lo que dice Ezequiel. Y acá nos dice, porque sabemos que cuál fue la maldad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios los castigó? Había mucha maldad. Pero generalmente ¿con qué lo aliamos nosotros? Con la homosexualidad. Sí, era un vale todo. Un vale todo, ¿no? Pero ese no fue la causa de la destrucción. Eso fue el síntoma, digamos, externo. Pero acá dice cuál era el problema de Sodoma, realmente. La soberbia. Miren, aquí está tu fe. Esta tu fe, la maldad de Sodoma, tu hermana soberbia, saciedad de pan y abundancia de las sociedades tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios
Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y del cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién pidió los holocaustos y los sacrificios? ¿Quién lo estableció? ¿Los hombres o Dios? Señor. ¿Y por qué dice, quién demanda esto de vuestras manos? Dice, ¿para qué me sirve a ustedes la multitud de vuestros sacrificios? Fíjense cómo le habla. El Señor había pedido todo eso, ¿o no? Había pedido los holocaustos, había pedido sacrificios. Pero de nada sirven que nosotros vengamos a cantar acá, vengamos a alabar acá, cuando vivimos una vida de pecado. De nada sirve. Miren lo que dice la Biblia. Se complace tanto el Señor en holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, el Señor no quiere que nosotros, también Dios quiere alabanzas. Dios quiere que hagamos trabajos para Él. Pero Él no quiere eso, Él quiere que lo obedezcamos. Y sí, bueno, hagamos las otras cosas, pero si no obedecemos, de nada sirve lo que nosotros podamos hacer. Miren lo que dice acá. ¿Ah? No, lo puse ese solo, nada más. Bueno. Sigue diciendo el versículo 12. No me traigan más vana ofrenda. La palabra vana, ¿qué significa en español? Vacío. Y acá también, como dice, desolar, mal, ruina, figurativamente, idolatría. O sea, el presentar una ofrenda a Dios y vivir una vida de pecado, ¿qué es para el Señor? Idolatría. ¿Sí? Dice, ofrenda, el incienso me es abominación. ¿Y qué representa el incienso? Según Apocalipsis. ¿Qué es el incienso? Ahí dice. Las oraciones de los santos. ¿Sí? El incienso estaba relacionado con las oraciones. De hecho, había una hora para el incienso y de esa hora se reunían alrededor para orar. Había dos, a la mañana y a la tarde, la hora de la oración. Y fíjense por qué dice el Señor, su incienso dice me es abominación. Proverbios 28:9 dice, que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Todo es abominable para Dios. O sea, el venir y presentar sacrificios, el orar, todo es abominable para Dios si no tengo una vida de obediencia, si yo me olvido de la ley de Dios, si digo que no lo conozco. La luna nueva, el día de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, se reúnen, tienen reuniones y de nada sirve. Son una abominación para mí lo que tienen. ¿Qué? Tengo un comentario. Sí. Viste que nosotros siempre hablamos, quizá criticando por ahí a la Iglesia Católica. Viste que hay mucho... Adoración, sí, para claro, idolatría. Claro, sí, y van todos los domingos, están ahí en la iglesia y en la semana hacen un desastre, hacen lo que quieren. Y creo que nosotros también en la iglesia, ¿no? Quizá no en la vida, pero sí si hacemos una comparación, no tenemos ya que ofrecer sacrificios, pero por ahí sin querer nosotros pensamos con que venir y cantarle con todo nuestro corazón, orar, tomar tiempos de oración y ayuno, todo eso pensamos que es bueno, pero no nos fijamos en lo esencial, que es como decís vos, o sea, seguir los mandamientos. Todo es bueno, pero si nos quedamos nada más con los sacrificios, o sea, ¿qué tenemos para darle a Él? Nada más que alabanzas y de la palabra, pero si no seguimos los mandamientos, es lo importante. Sí, tal cual. Y fíjense, acá los judíos, porque dice, miren, lunas nuevas, fiestas solemnes. O sea, esta gente por ahí capaz que comía animales permitidos por la ley y todas esas cosas. Y se jactaban de todas esas cosas. Pero aún así estaban cargados de pecado. Y ahora vamos a ver qué pecado estaba recriminando acá el Señor. O sea, podemos decir, yo voy, me reúno en Shabbat, yo como limpio, como los alimentos permitidos, se gozan de todo eso. Pero aún así nuestra vida puede ser una abominación delante de Dios. Vamos al versículo 17. Dice, aprended
hacer el bien. Ah, no, perdón, me salteé. Sí, dos. Sí. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, extendad, o sea, en oración, ¿no? Sí. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llena de sangre están vuestras manos. O sea, miren, acá está diciendo que están llenas de sangre, pero vamos a ver qué es eso que está lleno de sangre. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien y buscad el juicio. ¿Saben que la palabra juicio, acá esta palabra, que debemos aprender a hacer, qué es? Es mishpat. Mishpat, y tiene que ver con los justos juicios, o sea, dar lo que es justo. No está hablando de los mandamientos, por ejemplo, no adulterar, no está hablando de, bueno, todos los mandamientos comunes, tiene que ver con los mandamientos de justicia. Por ejemplo, si alguien me robó algo, yo que robé, perdón, si yo fui y robé algo, la justicia indica que yo tengo que devolver aquello que robé. Y tengo que devolver a hacerlo con creces, ¿no? Los mejor si eran 2 o 4 veces más por haber robado. Igual que si alguien mató, por ejemplo, deliberadamente, ¿no? Siempre, por favor, no es lo mismo que homicidio, bueno, el matar por accidente que el matar deliberadamente. Pero si yo fui y maté a alguien, el juicio de Dios dice que esa persona debía morir, ¿sí? O, no sé, si yo hice que alguien se caiga, yo debo pagar por todos los gastos. Todo eso está en la Torá, ¿no? Está en la ley de Dios, reglamento. Todos esos son juicios. Los juicios también son ser justos con los que menos tienen, ¿está? Y con los desamparados. Y ahora va a venir eso. Dice, porque está hablando, acuérdense, a la clase social, que tenía a cargo todo lo demás, ¿eh? Entonces, aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, empezar a hacer lo que es correcto, tienen que empezar a hacer las cosas bien. Restituyan al agraviado, hagan justicia de vuelta a mishpat al huérfano y amparen a la viuda. Entonces, ¿por qué estaba tan abominación lo que Dios decía que era abominación todo lo que ellos hacían? ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué se estaban olvidando de ellos? Estaban descuidando a la viuda y a los huérfanos. A los huérfanos que estaban en necesidad. O sea, eso le bastaba a Dios para considerar y la codicia, ¿no? Porque estaban todos codiciosos, buscando lo suyo propio y no darle al necesitado. Entonces, estar cargado de sangre, que Dios abominara que sus oraciones sean abominación, que sus sacrificios sean abominación, ¿qué cosa era? Él hace lo que tiene que hacer correcto con aquellos que están en necesidad, que están en su cargo, ¿sí? Dice, venid luego, dice el Señor, una vez que empiezan a hacer lo que está correcto, y estemos a cuenta. La palabra estar a cuenta es razonemos juntos, ¿sí? Vengan y razonemos. Y si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién hizo el curso del Apen? Bueno, ¿qué nos enseñaban del color del pecado? ¿Cuál es el color del pecado? Negro. ¿Saben que en la Biblia el color del pecado no es negro? Es rojo. Negro es el pecado de la muerte, el símbolo de la muerte, ¿no? Pero ¿por qué el Señor se... Bueno, acá en Isaías también lo está comparando el pecado, si fueran pecados como los rojos, van a ser emblanquecidos. Entonces, dice el versículo 19, si quisieres y oyeres, y la palabra hoy, ¿cuál era? Es Shema, que quiere decir escucha y hacer, Shema. Escucha entonces, si escuchan y obedecen, van a comer el bien de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, van a ser consumidores a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Y si ustedes leen, vamos a dejar acá nomás. El resto del capítulo le vuelve a reclamar que estaban cobrando sobornos, que no se ocupaban de la viuda ni del huérfano, que van todas las recompensas.
Y lo que quería que nos llevemos a nuestra casa en el día de hoy de Isaías es el hecho de que no nos jactemos de que yo estoy haciendo esto por Dios y está todo bien y Dios me oye, estoy seguro que Dios me va a oír. Porque tan repulsiva puede ser mi vida ante Dios que y no darme cuenta por la forma de vida que estoy teniendo. Porque el que yo me reúne en Shabbat, o como dijimos recién, y yo deje de hacer las cosas que tengo que hacer, que Dios me manda a hacer, es suficiente para que Dios me rechace mis oraciones. Ahora, ¿puede haber ignorancia y hacerlo? Sí, puede haber ignorancia y Dios tiene misericordia. Pero cuando sean mis intereses por el cual yo no hago lo que debo hacer, por ejemplo, a ver, porque acá está hablando de hacer justicia, ¿no? Ya aclaramos que es justicia. Si yo no lo hago porque yo quiero tener más, o porque esto es mío, porque el otro no se lo merece y yo quiero para mí y estoy actuando con un corazón egoísta, es una cosa distinta que si yo, por ejemplo, no me doy cuenta que alguien está sufriendo y no estoy colaborando. ¿Se entiende? Si yo lo hago sabiendas y hago vista ciega a los problemas de los demás y no me importa lo demás y sí me importa lo mío, entonces ahí es cuando ya esto se pone grave ante el Señor. Para Dios es importante toda nuestra vida, santidad, no solo un solo aspecto, sino no solo con mi vida personal, sino también cómo me relaciono con los demás. Con los demás. Porque el nombre del Señor es engrandecido cuando yo estoy bien con el Señor solamente o cuando estoy bien con los demás. Si yo soy un desastre con los demás, ¿cómo voy a estar engrandeciendo el nombre de Dios? ¿Cómo voy a traer gloria a Dios ante las demás personas si yo no me ocupo de mi relación con otras personas? ¿Se entiende? Si la manera de dar gloria a Dios es ocupándonos unos de otros. No saliendo porque necesitados hay un montón afuera. Pero dentro de la comunidad, porque está hablando de la comunidad de esto, ¿no? De lo que están a cargo nuestro, lo que están alrededor nuestro. No hacer vista gorda, de lo que hablamos el sábado pasado. ¿Sí? Entonces Isaías 1 es esto, un llamado a ¿qué? A la justicia. Y cómo Dios obra y nos ve de acuerdo a cómo vemos, de acuerdo a estos mispat, a la obra justa que Dios demanda de nosotros. Entonces terminamos con una oración, ¿les parece?